Listo, estamos grabando, estamos en un episodio más de Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué haces, Joaquín Valls? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nacho? La verdad que contento. Me alegró y me sorprendió tu invitación y contento de verte. Hemos tenido muchas charlas en distintas situaciones, en distintos momentos y vos sabés que siempre me gusta charlar con vos. De una, a mí también. Pero bueno, esto, o sea, yo sé que a veces es difícil porque uno que trabajó en medios, uno cuando se prende una camarita, parece que se pone un chip. La idea es que no lo tengamos y que hablemos como si estuviéramos en el living de tu casa o de la mía y ya. Como hemos hecho tantas veces. Como cuando te llamamos acá con el amigo Gabriel Esteban Sí, y sí, sí, ponemos el sí. altavoz y nos ponemos a charlar y esa es la idea nomás. Así Sí, sí, que, sí. así que bueno, yo sé que puede ser difícil, pero vos que sos un tipo de medios de comunicación. No, 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 no. ¿Ya no sos más un tipo de medios de comunicación? No, no por lo menos profesionalmente. Sí, es un área que me interesa, vos sabés, que estudié, que me gusta, que sigo estudiando, que siempre disfruté mucho, pero hoy económicamente me dedico a otra cosa. Sigo haciendo por ahí cositas, pavadas, cosas más que nada para mí. Sigo consumiendo mucho medio alternativo. Internet nos dio esa posibilidad de ampliar voces y de conocer gente que hace distintas cosas que no sale en los medios masivos y sigo consumiendo mucho de eso como siempre. Y cuando Pero sí hoy, abrís, cuando abrís para ver las noticias, no sé, a la mañana, a la noche, cuando sea que lo ves, ¿qué vas a ver primero? O sea, ¿qué vas a buscar? Cuando decís, uy, tengo ganas de informarme, ¿qué es lo primero que vas a buscar? mira, en este momento, Twitter. En este momento abro Twitter y empiezo a scrollear Pero ¿qué te aparece? Porque Twitter te muestra lo que vos seguís, digamos. Una Sí, vez que ya lo por ahí, estás. como trabajé en periodismo, me quedó una mania de seguir a muchos medios diferentes y de diferentes países, incluso con líneas de pensamiento muy diferentes. Entonces, me aparecen cosas incluso que se contradicen entre sí. Me divierte mucho lo que en Twitter le dicen combi tweet, cuando se hace un combo de dos, tres tweets seguidos de distintas personas, de distintos medios, que hablan sobre un mismo tema o que se contradicen entre sí, que es gracioso. Y por ahí voy cazando títulos, voy buscando títulos que me interesen entrar y me armo como si fuera mi propia pauta de medio Tu en propio lugar de entrar combo. a un medio en particular. Sí. Claro. ¿Y qué, te acordás del último que hiciste? Más o menos de qué noticias hablaba, qué sé yo, no sé, si fue el Y sábado, capaz que las Malvinas, no sé, fue el domingo. no, no, lo último que leí fue anoche del partido central. El Toro Valls, hincha de Rosario Central. Sí, sí, anoche, bueno, Central jugó acá en Cancha de Tigre, perdimos 2-0, fue el debut de Leandro Somoza como DT, después de la salida del Kili González. Un equipo que le falta, hay que entender que es el primer partido del técnico, que hay mucho para laburar, pero el equipo no jugó bien ayer. Eso fue lo Y último que leí en eso fue internet. lo último de noticias nacional. Internacional, ¿qué fue lo último que viste? Internacional y estuve, ahora me acuerdo que fue ayer o antes de ayer, leyendo un dossier sobre todo con fotografías de Ucrania. Tremendo, ¿no? Vos lo conocés a Pablo Tosco. Sí, Bueno, fotoperiodista. Pablo compartió, no, creo que él no estuvo allá, pero compartió justo un dossier en Twitter con fotos muy buenas de fotoperiodistas y con colegas que laburan muy bien y que están allá en Ucrania y que están mostrando algunas cosas de lo que pasa de ese lado, ¿Qué pensás de la guerra? de la guerra a nivel Pensás general. que de la guerra en Ucrania, pensás que Putin está loco? Te doy unas opciones. Te doy opciones. Putin está loco. La OTAN solamente sigue queriendo demostrar que manda en el mundo, o es una mezcla de las dos con la historia que hay en esa frontera, digamos, ¿no?
entre Ucrania y Eh, Rusia. Es una mezcla de las dos y de muchos otros factores. Lamentablemente, y por el hecho de solamente estar grabando, uno tiene que recordar y decir, no se apoya ningún tipo de conflicto armado, Totalmente. estamos en contra de todo. Y Sí, después uno sí, sí se permite profundizar como lo hacemos siempre, charlar y decir, bueno, ¿qué pasa con esto antes? ¿Qué pasa con la situación que ya existía en Ucrania de pueblos que se están queriendo independizar hace rato, que ya han votado referéndums y que no fueron escuchados por el gobierno ucraniano? ¿Qué pasa con la historia de toda la zona de donde estuvo la Unión Soviética, de la zona histórica, yendo mucho al pasado de los Rus, de la dominación vikinga, de cómo esa zona fue dividiéndose, rejuntándose, formando nuevos países, nuevas naciones, la enormidad de naciones que viven en el territorio de lo que le decimos la Federación Rusa, la enormidad de naciones que viven en el territorio de Ucrania, lo que pasó con Yugoslavia, y estamos hablando ahí solamente de algunos factores históricos. Después lo más reciente, lo más político, de la última elección en Ucrania, donde después de muchos años de tener presidentes prorrusos y con buena relación y una relación muy dependiente económicamente de Rusia, llega por primera vez con el discurso populista anti corrupción que estamos viendo hoy en muchos lugares, que es un discurso que está teniendo un efecto muy, muy positivo en las campañas electorales, eh, que logró finalmente una dirección política opuesta a la que había hasta esos años en Ucrania, y separándose mucho, sobre todo de la relación económica con Rusia y buscando reemplazarla por una relación económica con Europa, con la OTAN, con Estados Unidos. Eh, Después también hay que analizar los factores de intereses económicos. Ucrania es un país que tiene una enorme parte de su industria en manos del Estado. Los puertos son controlados por el Estado. Todos los ferrocarriles son controlados por el Estado. La mayor parte del transporte público de Ucrania es controlado del Estado. ¿Qué pasa con un país que atraviesa una guerra, que necesita pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo, y que para devolver ese préstamo necesita privatizar la mayor parte de su industria, una industria que, si la ves desde el punto de vista del Estado, además de cumplir una función social y además de generar un rédito para el Estado, tiene como prioridad que un ferrocarril le permita a la gente llegar a un lugar, que un puerto le permita a la gente exportar. En cambio, cuando vos privatizás esas empresas, la prioridad pasa a ser una prioridad económica. Entonces pasa a ser un servicio que priva a ciertos sectores sociales, que priva a ciertas personas de recibirlo en función de una cuestión económica, completamente entendible y aceptable en un mundo capitalista, pero tenés justamente el rol del Estado de suplir esas necesidades en un mundo capitalista. pero se acepta Pero porque vivimos cuando en un mundo capitalista nomás, digamos, o va a ver, vos comulgás con esas ideas porque, bueno, vivimos en un mundo capitalista y no queda otra, o decís, y yo creo que hay otras alternativas, o no. Eh, el tema, y me encanta discutirlo, el tema es cuando pensamos en utopías y las proveemos de contexto, las sacás de la realidad, de los países que te rodean, etcétera, vos podés decir, sí, me encantaría un sistema mucho más comunitario, mucho más comprensivo, donde nos ayudemos entre todos, donde evitemos que a nadie le falte nada. Lamentablemente, cuando sí lo provees de contexto, cuando ves cómo son las economías que te rodean, cuando ves cuál es la situación que vivís, cuando empiezas a ver el egoísmo humano que todos tenemos de forma intrínseca, decís, bueno, un sistema como ese no se puede lograr Ahora, y que hay funcione comunidades chiquititas que funcionan de esa manera, pero claro, entiendo que vos decís a escala, a a grandes escala rasgos, global, sí. digamos, es casi imposible, ¿no? Por cómo funciona el mundo hoy, la verdad. Sí, incluso si vos planteas desde el punto de vista de un país, sea el más chiquitito que sea, vos tenés que relacionarte con un contexto internacional de comercio que no te permite tener un sistema tan aislado. Tenés que depender del comercio internacional, un comercio lógicamente capitalista, y donde el mercado, con o sin la mano invisible de Adam Smith, el mercado te delimita y te cambia mucho políticamente. Pavadas como, por ejemplo, lo que la guerra en Ucrania está haciendo con los precios de los alimentos
con la falta de insumos que llegan a Europa y el precio de todos esos insumos, aumenta muchísimo la exportación porque lo están necesitando, lo pueden pagar, entonces el mercado te aumenta los precios, pero no se los aumenta solamente a donde está habiendo una demanda, porque como lo que tengo es limitado, lo vendo para allá, que lo puedo vender a un precio mayor, y si lo vendo acá, aumento los precios. Entonces le aumenta también los precios a los que están del otro lado. No se puede tener una política exterior capitalista y una para adentro más comunitaria, como decís. O sea, que, vamos a poner, la figura del Estado se encargue de que sea comunitaria la repartija del dinero que se puede generar dentro de un país y que puede entrar por esa política capitalista externa que tiene. Como concepto me encanta, y hay formas posibles. El problema es que en una democracia los exportadores, en este caso, los que son proveedores de divisas para ese Estado, teniendo la posibilidad de exportar a un valor y vender adentro a otro valor, van a elegir siempre exportar un valor. Y estás o de proveyendo tu propio mercado y generando una falta de un desabastecimiento, o estás poniéndote en contra de todo el sector que te produce a vos dólares, que necesitas para hacer funcionar la industria pública, para pagar sueldos, para cumplir con el presupuesto que aprueba un Congreso, para pagar deuda, que dependés. Entonces hoy tenés una serie de intereses y dependencias y obligaciones que te coercionan o te coartan el tipo de políticas que vos podés tomar frente a estas situaciones. Ahora te llevo para otro lado, Toro. Sí. Así como van nuestras charlas. Porque vos dijiste algo así como uno de los factores por los que no se puede tener una sociedad justa, a ver si lo entendí bien, es el egoísmo humano. Sí. Te imaginarás hacia dónde voy. ¿Por qué? Hacia donde vos quieras. ¿Por qué? ¿Por qué somos así los humanos? O sea, según tu opinión, obviamente. O sea, nadie tiene una respuesta al 100%, pero ¿por qué crees decir, bueno, y somos así, no sé, seguimos la corriente, nos educaron así, se justifica, no se justifica, te gusta, no te gusta, intentás hacer algo para cambiar tu parte? Hay un planteo de la filosofía kantiana que cuenta el cuentito de un tren que está siguiendo su curso, llega a una bifurcación de vías o está por llegar, y en la bifurcación más adelante, en el camino que tendría que seguir naturalmente, hay una persona atada a las vías que el tren la va a matar si no se hace algo. Y la posibilidad está en tu mano de, con una palanca, cambiar el curso del tren y que agarre otro camino y otra vía. Pero en esa vía hay 5 personas. Y vos tenés que decidir. Y vos tenés que decidir, ¿qué decidiste vos cuando te lo contaron? Mira, justamente ahí se bifurcan 2 ramas de la filosofía. Una que dice que corresponde siempre buscar el mal menor. Entonces, dejarlo pasar por donde hay una persona es mal menor respecto de hacerlo pasar por donde hay 5. Después está la filosofía kantiana que dice que moralmente uno no tiene que influir sobre la realidad y hay que dejarlo que siga su curso naturalmente y que pase lo que tenga que pasar. Y ahí es justamente esa discusión de distintas formas de vista que tenemos todos, ¿Y vos existen. ¿Vos qué decís en ese caso, digamos? Yo soy en general partidario del mal menor. Yo soy partidario de un estado presente, de una necesidad de entidades que se encarguen justamente de corregir las injusticias de la sociedad, pero volviéndolo a donde arrancamos, a las injusticias, estamos cargados de estas injusticias. Si nosotros tenemos la posibilidad de elegir, vamos a elegir lo que nosotros creemos que es el mal menor. Y también esa creencia nuestra está muy influenciada por lo que a nosotros nos interesa o a nosotros nos sirve, o el mal menor en función de lo que me afecta a mí. Si yo te digo que esas personas, una es familiar tuya, vas a elegir que no muera, porque es el mal menor para vos. Entonces ahí empieza, incluso en cosas como decir, bueno, elijo que no muera esta persona, que es algo bueno, pero estás
influenciando para tu bien, estás cambiando la realidad según tu conveniencia o según tu consideración No entra del mal menor. en este cuento no entra la posibilidad de decir, pienso fuera de la caja y decir, freno el tren. Eso es una utopía, porque siempre va a haber un mal. Y es una utopía porque, por lo menos en el cuento, no está planteado que exista un freno de ese tren. Y porque justamente refiere a muchas cosas donde analizando la realidad y saliendo del cuento decís, bueno, me encantaría que existiera igualdad, me encantaría que existiera justicia. Y la verdad es que no la ves, que no No, pero aparece. ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque hace algún tiempo viví algunas situaciones que la respuesta, o sea, nos juntamos algunas personas para resolver un problema y la respuesta era, bueno, pero siempre funcionó así. ¿Me entendés? Entonces yo le digo, pero yo te estoy Sí, dando otro punto de vista que prácticamente no sabemos cómo va a funcionar, pero aparentemente los resultados van a ser diferentes y positivos para todos. ¿No te parece que los podemos probar? No, porque siempre funcionó así, digamos. Ahora no vamos a venir a cambiar las cosas. Ahora te pregunto a vos, ¿no te parece que hay un poco de esto en nuestra sociedad, en el mundo, incluso de, bueno, siempre funcionó así, o sea, ¿por qué vamos a probar otra cosa? sí, el problema con los grandes cambios sociales es que si no van todos para el mismo lado, no se logran. Entonces, yo comparto, No, pero el a veces siempre fue no así, tiene que no me ser, parece una razón suficiente. claro, pero a veces no tiene que ser, bueno, quiero un cambio social y si no es todo el mundo, no va a funcionar. A lo mejor empieza por uno y demora un montón el cambio, a eso voy, ¿entendés? Eso sin duda. El tema es cuando vos planteás, porque en algún momento de la charla metimos políticas de Estado, políticas Sí. públicas, cuando vos planteás una decisión de un Estado, vos no podés plantearla desde, bueno, vamos a hacer que una persona cambie para que otras dos personas cambien. Vos necesitas políticas efectivas ya en función del contexto que tenés. Si vos tenés una decisión que no podés lograr que toda la sociedad actúe de manera justa y correcta de un día para el otro, entonces no es una solución efectiva al problema que tenés. Claro, pero en el medio Cuando también vas hay, o sea, desde... de la una persona a toda la sociedad hay un montón de grupos que vos podés influir con una política social y que te Sí, puede generar, totalmente, digamos, un totalmente. movimiento en otras más, digamos, ¿no? También. Pero cuando vamos a estas ideas utópicas y decís, bueno, si yo cambio y puedo empezar a hacer una influencia y hacer que cambie mi contexto y que eso lleve a que otros cambien, es el planteo de yo qué hago con mi vida, sobre la que tengo un control mucho mayor sobre lo que hago y sobre los efectos de lo que pasa con lo que hago. Cuando vamos a grupos mucho más grandes, grupos de amigos, un club, Sí, el sí, Estado, las Naciones Unidas, lo que una sea, es empresa. mucho más difícil controlar el funcionamiento de esas decisiones que se toman y los resultados de esas decisiones que se toman. Claro, pero, o sea, una política social, o sea, en una sociedad, una política dentro de un club o de una empresa que influye en el comportamiento de todos, más allá de que haya algunos que no siguen esa política, tarde o temprano el sistema o los excluye o se transforman, por decirlo de alguna manera, o se ayornan a esa política, o no. Sí, pero a la vez echa la ley, echa la trampa. Y en cualquier política social que pueda tomar una empresa, un Estado, un grupo, eh, empieza a haber aprovechamientos o empieza a haber interpretaciones de, capaz que yo no me estoy aprovechando, pero veo la beta para aprovecharme y digo, esto lo debe estar haciendo alguien. Alguien por algún lado me está jorobando. Claro. Alguien está sacando un partido y empiezan las especulaciones y entonces yo tengo que aprovechar porque si no, me lo están sacando. Si no, me están ganando de mano. Entonces, yo busco la forma de no perder yo. Y de repente así aparece, por ejemplo, la evasión impositiva. ¿Por qué no? A mí por este lado me están sacando todo y no Claro. estoy de acuerdo y no corresponde, entonces yo evado. Y ya estamos buscando cómo entre todos nos cagamos unos a otros a ver quién es el que zafa. Eh, y esos son los grandes problemas en los grandes grupos, sea una sociedad, sea una empresa, la que sea, donde volviendo al egoísmo humano y a esos pequeños miedos, incluso, aunque no esté existiendo una situación de egoísmo, de aprovechamiento, si yo tengo miedo a ese aprovechamiento, voy a buscar cómo hago para
que no me pasen por encima? ¿Cómo hago para que no me saquen lo que es mío y no Pero me bien, toquen lo que es mío? y entonces, ¿para dónde vamos como sociedad, digamos? Si cada vez se ve más eso, ¿no? O sea, lo mío, el individualismo, más allá de que, no sé, como vos decís, puede que haya personas con influencia o con poder, qué sé yo, por ejemplo, en gobiernos que quieran otro tipo de sociedad. Parece que la masa, digamos, la mayor cantidad de gente en el mundo es como, bueno, está todo tan mal que tengo que cuidar mi quintita nada más. O sea, Sí, terminamos en a esa ver, igual, o sea, nos lleva la vida a terminar viviendo así. históricamente se crearon autoridades, poderes políticos, poderes empresariales, justamente para ir intentando corregir el rumbo natural de la humanidad y la tendencia al caos. Hay una tendencia constante al caos, donde todo se va desordenando, donde todo lo que no está siendo corregido intencionalmente por el hombre se va desordenando en función de la intención del hombre. O sea, uno va corrigiendo en función de la decisión y del sentido hacia donde quiere ir, y la tendencia natural es otra. Una pavada, por poner un ejemplo. Se van construyendo ciudades y cuando se las desatiende, la naturaleza se las come. Los árboles crecen encima de los autos y de los edificios y dejan de existir si no hay un control sobre esa naturaleza. Entonces, la tendencia es al caos en función del sentido al que el hombre está llevando a la sociedad, a la humanidad. En esa tendencia al caos se han creado instituciones sociales, políticas, religiosas, empresariales, para justamente ir corrigiendo eso y ir extendiendo la vida humana como la conocemos o como la queremos. El tema es que esperamos de esas autoridades, las que sea, esperamos una perfección, esperamos la utopía, esperamos que logren transformar la sociedad, y en realidad su rol es un rol de aguantar, de aguantadero, Pero de que no está se bien que sea determine de así, desmadrar. está bien que sea así ese No, no es rol, que esté digamos, bien que sea así. o podría ser de otra manera. No sé si podría ser de otra manera. Lo desconozco, pero sí uno tiene que entender que en el contexto en el que estamos, y las cosas que siguen pasando y sobre las que no tenemos control, esa tendencia al caos existe. Y mientras no tenés una idea que decís, bueno, esto no solamente lo corrige, sino que nos da un nuevo comienzo para arrancar de otra manera, mientras no lo tenés, tenés que aguantar. Claro. ¿Cuánto años tenés, Toro? Digo, Joaco. 28. ¿Y cómo te imaginas? No, no te voy a preguntar cómo te imaginas tu vida de acá a 10 años, pero ¿cómo te imaginas tu vida de acá a 10 años? Era, era Reno Varecio. No, no. No, pero ¿cómo te imaginás el mundo en algunos años, no sé, 10, 5? ¿Cómo te imaginás el futuro? ¿Vos te imaginás teniendo una familia, teniendo tu casa, un auto, dos perros, yéndote de vacaciones? No lo que te gustaría. No sé si es eso, Sí. digamos, pero puede ser eso otra cosa. Pero no te digo no te pregunto lo que te gustaría, sino realmente con con el conocimiento y la información que tenés hasta hoy. ¿Cómo te imaginás que va a ser tu vida en algunos años más? ¿Qué sé yo? Más allá de que puedas vivir ahí o no, independientemente de dónde vivas, el mundo entero, Sí, ¿cómo sí. crees que va a interactuar con vos o vos con el mundo? Sí, sí, a ver, tengo la suerte ser parte de un sector bastante privilegiado de la sociedad, que me permite de imaginar tener una casa, tener una familia, y creer que es posible. Yo sé que tranquilamente podría en 10 años tener una casa. Implica un ahorro consciente, implica tomar decisiones en esa dirección. eh, pero sí soy muy consciente de que lo que yo te puedo responder de qué imagino para dentro de 10 años, eh, no es lo mismo que puede responder otra persona. No, no, está bien, no De importa. que, Sos vos, digamos, o sea, es tu sí, sí, visión, sí, tu creencia, con donde te criaste, donde naciste, o sea, ni uno elige nacer en un lugar de miseria ni en otro lugar más privilegiado. O sea, nacimos acá, no, no, es lo que tenemos, ¿qué hacemos con esto? Digamos, después cada uno responderá a alguien o no, si cree o no cree, bueno, qué hizo con lo que tenía en donde nació ya. Pero somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, decía alguien por ahí. está bueno.
Pero yo te pregunto más allá de que eh, te puedas imaginar con una casa, un auto, una familia, digamos. ¿Crees que la vida va a ser como es ahora? ¿Qué sé yo? Vos en un barrio en Buenos Aires, con tu familia, con tu casa, qué sé yo, planeando irte de vacaciones a algún lugar, pensando cómo va el mundo y todo esto que venimos hablando del mundo y de las miserias humanas y todo. ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que va a ser tan fácil? No económicamente, socialmente, digamos. O sea, ¿crees que se va a poder vivir normal? ¿Tu conciencia te va a dar para, si esta brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se sigue agrandando? ¿Tu conciencia te va a dar para subirte a un avión, irte al Caribe y disfrutar con tu familia, que no está mal, pero digo, ¿tu conciencia te va a dar o va a terminar diciendo, capaz que yo también, no te estoy juzgando, ¿no? O aparte, no sabemos qué va a pasar, pero, o va a decir, bueno, o sea, laburo para esto, para tomarme estas vacaciones. O sea, ¿qué tiene de malo? Bueno, no sé, depende cómo cada uno mire el mundo. ¿Crees que se va a poder vivir así tranquilamente con esto que te digo, esta brecha que, de los que más tienen, los que menos tienen, la crisis de refugiados que hay en el mundo que vos conocés muy bien? Eh, ¿Crees que es un mundo parecido al que vivimos hoy, de acá a 10 años? Hay una película de hace, creo que unos 10 años más o menos, que actúa Justin Timberlake, que se llama In Time, Sí, la vi. donde a partir de los 25 años, cada uno tiene un reloj en el brazo que empieza a contar hacia atrás y en el momento en que el tiempo se acaba la vida, Esa es la y la forma riqueza. de aumentar el tiempo en el reloj es justamente a través del trabajo. Y esa película retrata ciertas zonas donde viven los distintos sectores sociales y lo divide en 12 zonas. Y la vida en las zonas 1 a la 3 y la vida en las zonas 12 y 11 son completamente diferentes. La gente camina a una velocidad diferente, la gente se preocupa de cosas diferentes. En una están disfrutando, comiendo, haciendo fiestas, yendo al casino, despilfarrando ese tiempo que tienen en su brazo, y en la otra están corriendo, yendo a trabajar, desesperados porque el tiempo se les acaba, porque no saben cómo van a hacer para tener un día más de vida o para completar un poco de los segundos que les quedan antes de que se les acabe el tiempo. Y para que unos puedan vivir con esa comodidad, tienen que en parte ignorar que los otros están de esa manera. Y lamentablemente también es uno de los roles del Estado o de los poderes que ponemos en las distintas escalas y situaciones sociales en las que estamos, en las distintas organizaciones, es poder echar la responsabilidad sobre otro y decir, bueno, para esto está el Estado, para encargarse de ellos. Yo me hago cargo de mi vida, yo pago mis impuestos y bueno, cumplo mi rol social, hasta ahí llego y me olvido, me desentiendo de esa realidad que me rodea, pero que no la veo, que elijo ignorarla para poder irme tranquilo de vacaciones. Entonces, hay una ignorancia selectiva muy consciente, necesaria para poder vivir sin esas preocupaciones, pero muy cruel. Complicado. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Sos cristiano? Que son dos sí. cosas distintas, digamos. Porque Sí, sí, hay sí. gente que cree en Dios y no son Hay muchos cristianos. dioses. Bueno, por eso. O sea, o hay gente, hay mucha gente que cree en otros dioses. No sé si hay muchos Por dioses. No eso. creo que haya muchos dioses. No, no, no. Te entendí, hay, te hay, estoy jodiendo, te estoy jodiendo. ¿Y cómo es tu Dios? Si lo pudieras, en unos minutos nada más, si pudieras describir el Dios en el que vos crees, digamos, ¿no? es muy distinto a lo que muchos piensan que es. El Dios que yo conozco, con el que me relaciono, es amor. Es una entidad, un ser con el que me relaciono y que me va transformando a mí para aprender a amar más, a tratar de relacionarme mejor con el mundo que me rodea, con las personas que me rodea, con la vida que me rodea. ¿Y Esa es cómo te relacionas con Dios? Vos, eh, ¿cómo es tu relación, digamos? sí, ¿Cómo es sí, tu sí. forma?
Yo conozco un Dios omnipresente, un Dios que está acompañándome y que me puedo relacionar como me relaciono con otra persona, charlando, que me puedo relacionar leyendo y conociendo sobre él, que me puedo relacionar interactuando e incluyéndolo en los distintos momentos de mi día a día. ¿Y te acordás cuándo te empezaste a relacionar con Dios? Yo nací en una familia cristiana, eh, donde desde muy chico me presentaron a un Dios. Eh, el tema es que me presentaron a un Dios que cuando lo fui conociendo no era exactamente como me lo presentaron, no era exactamente como las instituciones religiosas lo presentan. Cuando lo fui conociendo y me fui relacionando, había cosas que no me coincidían, que no me cerraban, había preguntas que hacía que no me querían responder. Eh, entonces, lo que yo elegí fue conocerlo más, fue hacerme cargo de decir, bueno, si veo una incongruencia, no creo lo que me dicen o lo que escuché en algún lado, sino voy a ir a buscar cómo son las cosas, cómo las veo realmente y cómo las experimento realmente. A ver si Eh, entendí, digamos. Es como que te trajeron un Dios y es como que vos lo sacudiste y se le cayeron todas las partes que no te cerraban bien y quedó algo. Y dijiste, bueno, con esto me relaciono y empiezo a formar. no, ni siquiera es que me conformé con esto, me relaciono. Es bueno, se cayó algo, vamos a buscar qué más hay, qué O de lo sea, que pero queda. cuando se cayó, o sea, a la pregunta iba, te mostraron un Dios y vos creíste en ese Dios. ¿Dejaste de creer y te encontraste con Dios? ¿O dijiste, bueno, yo Me mostraron un Dios de amor, creo pero que que Dios odia a los que existe? son diferentes a mí. Y eso no tiene sentido. Me mostraron un Dios que está buscando tu salvación eterna, pero que si vos no haces exactamente todo lo que te dice, te va a dar la perdición eterna. Y eso no condice. Me mostraron un Dios que era muy incongruente. Entonces empecé a tratar de conocerlo. Y el que yo conocí fue el Dios de amor, que de repente la parte que me habían enseñado de que odiaba a los que eran diferentes, se cayó, porque no coincidía con ese Dios de amor, porque no coincidía con lo que puedes encontrar en la Biblia, con lo que puedes encontrar con la naturaleza, con lo que puedes relacionarte y conocer por lo menos al que yo conocí, al que conozco, al que me relaciono. Y aprendí que si quiero relacionarme con un Dios de amor y que a mí me lleva y me transforma a amar más, cuando me encuentro con una persona que no piensa como yo, la tengo que amar y la tengo que respetar, y la tengo que entender. Y me genera disfrutar de escuchar a esa persona que no piensa como yo, aprender de lo que dice, contarle lo que veo diferente, pero contárselo no rebatiéndolo, no discutiéndolo como no yo tengo la razón y vos estás equivocado, sino como, che, tengamos en consideración esto. ¿Cómo ves esto que yo veo diferente? ¿Por qué vos ves el mundo de otra perspectiva? Y qué de lo que vos ves me puede servir a mí para entenderlo mejor? ¿Y qué de lo que yo veo capaz a vos te sirve o te interesa o no? Frename si te estoy jodiendo y te estoy hablando de un tema que no te importa. Pero también fui conociendo muchas de esas personas que en algún momento odié porque me dijeron que las tenía que odiar. Y que son personas hermosas, maravillosas, que son personas que han sufrido mucho, personas que yo hice sufrir en algún momento y que al tener una conversación y empezar a entenderlas, empezar a ver las cosas que vivieron, empezás a entender, sobre todo a partir de su sufrimiento, cómo te podés relacionar, cómo podés amar más y cómo en otra situación que encuentres a otra persona que no conoces pero que piensa como esta persona, que vive como alguien que ya es un amigo o una amiga o un familiar, y dices, bueno, hoy entiendo mucho más de lo que esta nueva persona que estoy conociendo puede estar viviendo, por lo que ya me pasó, por lo que ya charlé, por lo que ya aprendí, y lo que vas haciendo es expandirte a vos y a tu capacidad de relacionarte mejor con los demás, de amar sin condición. ¿Alguna vez te hicieron sufrir? Sí, ¿Y qué pasó con creo esas que nadie puede personas? decir que no. ¿Qué hiciste con esa gente en tu corazón, en tu mente, digamos, ¿no? Más allá de que, no sé, a lo mejor no las viste más o decidiste no relacionarte más. ¿Cómo conciliaste esa idea de esa gente que te hizo daño y tal vez, por lo que contaste, era gente que creía en Dios o que hablaba de Dios?
Sí, me pasó. Lamentablemente no soy perfecto, ni mucho menos, ni todo lo que quisiera, y uno a veces tiene rencores, malas reacciones, broncas. Hay personas que sé que me cuesta perdonar algunas cosas que sigo sufriendo. Tengo claro que esa es una cosa mía, que el que no puede perdonar soy yo y el que lo tiene que resolver soy yo. Eh, pero idealmente me encantaría que naturalmente me nazca el perdón y ese amor incondicional, que como a veces no me sale, lo sigo trabajando, lo sigo buscando. Hay personas con las que no decidí dejar de relacionarme, pero sí decidí dejar de exponerme a cierto sufrimiento y eso generó que me vaya distanciando de gente con la que he tenido relaciones muy cercanas y que hoy prácticamente no hablo más que un feliz cumpleaños o espero que Claro. esté, qué bueno lo que subiste a Instagram. No tengo otra relación profunda como la puedo tener en algún momento. Eh, y en parte la vida es eso, uno conoce gente y se distancia por situaciones laborales, por situaciones sociales, porque pasa, porque no te viste, y a veces está todo bien, y a veces te distanciaste sin lograr a veces sanar alguna herida, y hay mucha gente con la que me gustaría volver a encontrarme y poder pedir perdón, poder disculparme y, incluso hasta egoístamente por mí, por sanar esa herida que me quedó a mí. ¿No te parece que hay también gente que, digo, aquellas personas que me contabas que te querían vender un Dios que no vivían, digamos, de alguna manera? ¿No te parece que les puede haber pasado lo mismo? O sea, que les pasa lo mismo con determinada gente, digamos. No saben cómo amarlas, Sí, no, y hasta ¿no? yo creo que mucha de esta gente es completamente sincera. No es que viven un Dios que no creen, sino que viven completamente lo que creen. Y si no han visto las incongruencias que yo vi, no les generó a veces el cuestionamiento de pensar o saber que a veces están haciendo daño, sino que creen que están haciendo lo mejor para el otro. Eh, eh, a veces sin intención lastimamos creyendo que estamos sanando, Claro. lastimamos creyendo que estamos haciendo lo mejor para alguien. Eh, y pasa mucho. Y yo quiero creer y elijo creer que las veces que me han lastimado ha sido de una forma sincera, que ha sido creyendo y queriendo lo mejor. Eh, No y buscando desde mi punto lastimarte, de vista, digamos. elijo creer que no. Elijo creer porque si no tengo que creer que son soletes, Que es gente que mala. están... Sí, ¿Y pero y no quiero creer eso. crees que hay gente mala? Sí, creo que existe, pero que no lo son de manera consciente. Yo creo que en el fondo nadie quiere herir. A veces sentís que tenés que hacer las cosas de una manera, a veces sentís que es lo mejor. Volviendo al primer tema que arrancamos, Putin es un loco, capaz que él está convencido de que está haciendo lo mejor para su país, de que está protegiendo de alguna manera a Rusia, o los intereses de Rusia, o su visión moral de Rusia, pero nadie puede dudar de que está haciendo daño, de que está Claro. muriendo gente. Eh, y a veces elegir creer que lo hace convencido de una idea, después podemos discutir si esa idea está bien, está mal, podemos discutir la visión moral de esa idea, la visión política, social, económica, miles de cosas. Elijo creer que no hay una mala intención, una maldad, sino un convencimiento de que lo que estás haciendo es la mejor versión posible de lo que podría estar haciendo. ¿Y ya eh, terminaste de conocer a Dios? No, Si es que se termina de conocer a Dios. es que no creo que se termine. Pero, ¿y qué haces, digamos, para conocerlo más? O si es que te interesa conocerlo más, no sé. O qué se puede hacer si a uno le interesa. ¿Cómo haces para conocer más a un amigo, a tu pareja? Vos estás Y casado hace algunos años, llevas cierto tiempo de convivencia, de intimidad, conoces cosas de tu esposa que otras personas no conocen, tenés conversaciones con ella. ¿Se termina de conocer en algún momento? ¿O siempre hay cosas para seguir charlando, cosas para seguir descubriendo, cosas para vivir juntos? claro. Eh, la relación Ah, un con segundo. Dios, Lo voy a tener acá. Perdón que te corté.
No, por favor. No, decía esto con el ejemplo de tu relación con tu pareja o con un amigo. Sí. eh, Siempre hay cosas por conocer, cosas por vivir nuevas, siempre hay cosas para seguir relacionándote. Cuando vos elegís compartir con una persona en tu vida es porque hay cosas que valorás, cosas que querés aprender de esa persona, cosas que querés mostrar o compartir con esa persona. Sí. Creo que nunca se termina Lo que pasa es que de también relacionarse. es una decisión eso, o sea, Sí, el seguir casado, o estando casado, el seguir comunicándote, preguntándole, querer conocerla, compartir tiempo, que yo. Entonces me imagino que también es una decisión de seguir buscando a Dios porque uno quiere seguir conociéndolo y quiere que esa relación sea cada vez sí, más profunda. totalmente. Y hay un discurso a veces de, bueno, hay altos y bajos y ahora estoy en un buen momento y ahora estoy en un mal momento. Y las relaciones humanas son así, no es que haya buenos momentos y está funcionando bien la relación y haya malos momentos, sino que las relaciones son inconstantes, son inconclusas. Yo tengo una amistad con vos, nos conocemos hace muchos años. Nosotros no estamos hablando 24 horas por teléfono y sabiendo todo lo que pasa en tu vida y vos en la mía. No significa que dejemos de ser amigos, no significa que dejemos de valorar las charlas que tenemos, los pensamientos que compartimos, cuando nos mandamos un mensaje recomendándonos algo que vimos en internet o lo que sea. Y así es la naturaleza de las relaciones humanas y somos humanos. Entonces nuestra forma de relacionarnos es humana y a veces hay que entender y dejar de autoflagelarnos y castigarnos porque en algún momento nuestra relación no es la que otros esperarían que sea o la que nos dijeron que tiene que ser. A veces necesitamos de construir un poco esas expectativas que nos pusieron, hasta con Dios, con la familia, con los amigos, con todo. A veces sufrimos el peso de expectativas enormes que nos terminan dañando. Yo tengo una relación con Dios donde tengo momentos en los que hablo mucho, donde tengo muchas cosas que compartir y momentos donde compartimos más silencio, momentos donde nos acompañamos sin necesidad de estar hablando todo el tiempo. O a veces miradas, como con un amigo de entendimiento de, che, ¿viste lo que acaba de pasar? Y no hace falta que te diga nada, lo vimos y nos entendemos, porque se refiere a algo que ya vivimos, algo que ya charlamos, algo que al conocernos ya tenés una complicidad. Bueno, las relaciones son así, todas. La relación con Dios también, ¿Y porque por nuestra qué? forma de relacionarnos es humana. Claro. ¿Por qué relacionarse con Dios, digamos? O sea, ¿vos creés que todo ser humano debería conocer a Dios, relacionarse con Dios? Y si es así, ¿por qué? Y A si ver, vos no, dijiste hace ¿por un qué? rato, es una decisión. Porque hay libertad, es una decisión. Yo quiero relacionarme con Dios porque yo siento que me construye, que me vuelve, mejora mi forma de tratar a otros, que mis relaciones con otras personas se nutren de eso, que mi vida se nutre de eso. Yo lo elijo bien porque me transforma a mí. Ah, ¿me escuchás? ¿Sí? Ahí volviste, ahí volviste. Ah, Pero entiendo, es como no, decía que es una que, decisión. claro, es una decisión y es como que te convierte en un mejor ser humano, tener una relación con Dios. Sí, quiero creer que sí. Elegís creer que sí. Y, y Yo no puedo juzgarlo eso, me parece. no, bueno, pero lo haces por eso, digamos. Ese es uno, por lo menos esa es una motivación por la cual Porque lo vos te relacionás con disfruto, Dios. porque me hace feliz. ¿Por qué me relaciono con un amigo? Porque lo disfruto, porque me hace feliz, porque es una persona a la que quiero, con la que me nace compartir cosas. ¿Por qué te relacionas con una pareja? Y porque sí, porque te hace bien, porque le haces bien, porque te compartís cosas todos los días que te transforman, que te hacen convivir mejor con el resto de tu vida, de tu mundo, de tu familia, de tus amigos. Todas las personas con las que nos relacionamos, en mayor o menor medida, nos afectan y nos transforman. De una. No hay una diferencia, la motivación de querer relacionarnos con Dios que con un ser humano, digamos, porque no son iguales. Más allá de que tengamos una relación así porque somos humanos y somos limitados, no podemos tener una No, es que relación no son divina. iguales, pero la motivación para relacionarme, personalmente, a Sí, mí es la misma. Yo me relaciono con Dios porque siento que me hace bien, que le hace bien a los que me rodean mi relación con Dios, que me transforma, que lo disfruto, que me hace feliz, que me enseña a amar, que me abre a amar más y mejor.
Y me relaciono con mis amigos, con mi familia, de la misma manera. Eh, Seguramente en tu entorno, pero porque lo conozco también, que es parecido al mío o el mismo, se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, una vida después de esta, sea después sí, de la muerte o no, pero digamos, la vida humana como la conocemos, según lo que hemos estudiado acá eclesiásticamente, eh, nos enseñaron o aprendimos, leyendo también la Biblia un poco, que nos habla de eso, de que la vida humana como la conocemos se va a terminar en algún momento porque no se puede seguir así con tanto mal y, y habrá algo reformado, digamos, ¿no? Y sin mal, por no decirle sí. sin pecado, pero bueno, lo hablo como pensando de que tal vez lo ve alguien que no sabe qué es pecado, qué sé yo, puede ser. Entonces, ¿crees en eso? ¿Cómo es esa historia en tu vida? Esa historia que acabo de mencionar. Mira, es algo en lo que creo, pero es algo que elijo conscientemente ignorar. Porque, como te decía, mi motivación para relacionarme con Dios viene por otro lado. No viene por un intercambio de lo que espero que pase en un futuro, de lo que me puede dar, de lo que tengo para ganar o perder. Y no quiero que pase por ahí. Entonces es un tema que creo, pero que lo dejo ahí. Está en un lugar donde vos me preguntás, sí, ¿no? Sí. Pero no me hace falta profundizar en cómo. Eh, lo creo y es una de las cosas que uno elige creer por fe. Eh, Elijo creer sin meterme a investigar más del tema porque no quiero que sea coercitivo en mi relación con ese Dios. Que no querés que te Eh, condicione, digamos, en lo que vas a para hacer, nada, como para si fuera, nada. bueno, hago esto porque voy a recibir aquello. En absoluto. Claro. No quiero tener una relación de un empleado detrás de un mostrador. Está bueno, está bueno, está bueno. Interesante. Y Da para recibir, decía Charlie. sí, 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 claro. Sí, lo primero que yo no sabía si hablar de esa canción o no. Temazo. Sí, 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 pero es Dentro que de la su cultura cuarto. popular, la cultura popular describe lo que muchos vivimos, las búsquedas filosóficas que muchos tenemos. Y cuando muchas instituciones de distintas pensamientos religiosos te venden un Valhalla, te venden un paraíso con 40 vírgenes a cambio de que te inmoles o a cambio de que Portate bien. condiciones. Portate bien entre Sí, comillas. claro, me parece muy coercitivo, me parece mucho más libre, me parece mucho más lindo elegir portarme bien, porque como amo a lo que me rodea, no quiero que mis actitudes les afecten negativo a los demás. Eh, la ley existe para condicionar un poco y poner normas en ese amor, pero si yo amo a todos los que me rodean, cada vez que veo un semáforo no voy a querer cruzarlo porque no quiero dañar a otro, no porque hay una multa o no porque socialmente nos programaron para respetarlo porque si no hay un castigo o no, tengo que querer hacerlo porque es la forma en que le evito un peligro a otro. Por poner un ejemplo Sí, pavo, sí. burdo No, no, pero es del día a clarísimo. día. Es clarísimo. Tengo dos últimas preguntas para hacerte. Dos. Una es, vos elegís el orden de responderla. Yo te cuento de las dos, vos responderlas como quieras. Dale. ¿Crees que hay una condición para, para vivir esa vida sin maldad o sin pecado? Para acceder a ese cielo, si se quiere. ¿Hay alguna condición o no? Y la otra pregunta es si te encontraste con rasgos de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, fuera del ámbito cristiano, digamos. Esas son las dos. Respondela en el orden que quieras. Vamos en el orden que las hiciste, Dale. por lo siguiente. La primera, la respuesta es muy ambigua, es sí y no. Hay una condición que es justamente aceptar. Es que te ¿Aceptar qué? plantean, ¿querés vivir esto?
Sí, no. Y ahí para mí ya hace el mayor acto de amor divino de la libertad o el libre albedrío que te propone una vida con él y el único impedimento es que no quieras. Es la única condición. El problema y la razón por la que esa condición desaparecería es que existe la posibilidad de que muchas personas no lo conozcan y que al no conocerlo no sean conscientes de que tienen esa decisión o esa posibilidad y de que tomen esa decisión de forma inconsciente o inexpresada o sí, sin externalizarla. ¿Y qué pasa con esa gente? Si no, o sea, no tiene la posibilidad de elegir. ¿Qué No, pasa? sí la tiene, solamente Ah, que no lo sabe, que no se lo ah, ok. dijeron de esa manera. Esa gente, a ver, esa gente no sabe que conoce una de las formas de Dios, porque Dios está presente en la naturaleza. Y lo vemos. Y la naturaleza nos enseña mucho, hay muchas lecciones y moralejas que podemos aprender de la naturaleza, y a veces se desarrolla esto que decías, rasgos de Dios, ese amor, en gente que no lo aprendió en una institución religiosa o con alguien que le dijo que eso era Dios. Amar es Dios, un acto de amor es Dios presente. Para mí no está desprovisto de Dios, porque Dios es el amor. Y el amor es Dios. Entonces, donde hay amor, Dios está. Aunque no lo sepamos, aunque no lo externalicemos de esa manera. Entonces, donde hay un acto de amor, Dios está Pero presente. no Y cuando cualquier elegimos... acto que parezca de amor es amor. No, que parezcan o no. Estoy hablando de... Que sea. y más allá de lo que vemos, sino de lo que a cada uno internamente le pasa, Ok. de tus motivaciones propias, intrínsecas y que nadie conoce Las para actuar de una verdaderas. manera. Claro. Sí, 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 sí. Y vuelvo a... no estoy haciendo un juicio que los demás hagamos sobre el amor, sino que cada uno se conoce, cada uno hace un juicio o una valoración de por qué está actuando de cierta manera. Trato bien a una persona porque tiene el poder de darme un mejor trabajo, de ascenderme, de mejorarme el Claro. sueldo, o porque me interesa algo de esa persona, o porque mi naturaleza es, o estoy intentando de que sea, tratar bien a todas las personas. Porque la considero que por el hecho de ser persona es digna y merecedora de mi trato correcto, cordial, justo, amoroso. Esa motivación intrínseca, si existe, para mí, aunque uno no lo sepa, aunque uno no lo diga, es Dios. Y existen esos rasgos en montones de personas que jamás pisaron una iglesia, que jamás escucharon el nombre de Jesús, que jamás hablaron capaz con una persona religiosa. No significa que no tengan eso presente. Y cuando uno elige eso, esos rasgos de Dios, sin saber que son Dios, está Sin saber que aceptando son esa rasgos de Dios. propuesta, Digamos. sin saber que son rasgos de Dios y sin saber que esa propuesta existe de decidir sí o no a ese cielo, a esa vida después de la vida, está aceptando sin saberlo, sin externalizarlo. Entonces, la única condición que yo creo que existe es aceptarlo. Y la forma de aceptarlo a veces es incluso sin saberlo. Excelente. Me respondiste las dos. Ahí. Buenísimo. Bueno, Joaco, ya está. Pasó Qué lindo charlar un rato. pasó una hora de charlas muy buena, como siempre. También a mí me encanta charlar, conversar con vos y te agradezco que te hayas hecho un rato. Espero que lo hayas también disfrutado, pasado lindo. Sí, sí, siempre disfruto charlar con vos, lo sabes. Buenísimo, chabón. Entonces, gracias. Y hasta acá llegó esta vez, esta conversa. Gracias a vos, amigo. Un abrazo Gracias. enorme. Abrazo.